No lo compartí. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas Oh sí, Señor. a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor. Padre Santo, gracias, Señor bendito, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, Señor. Verdaderamente, Señor, tú eres misericordioso para con el hombre, Señor. Al menos, Señor, no me has dado a mí, Señor, mi merecido. No me has dado, Señor, el juicio, la justicia, no la has aplicado, Señor, en mi vida de pecado, de maldad, que vivía en otro tiempo fuera de ti, fuera sin Cristo en mi vida, Padre. Gracias, verdaderamente gracias, Señor. En tus manos me deposito, Padre Santo, esta mañana para que tú nos guíes, nos ministres, nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre, a toda verdad, Señor. Gracias, verdaderamente gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aquí estamos una vez más. Dios les bendiga ricamente. Seguimos nuestro estudio aquí escudriñando la epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan. Vamos en el capítulo 3. Está muy interesante. El estudio está bastante, a mí, en lo que cabe, a mí me edifica bastante. Me ha ministrado mucho analizarla, estudiarla. Jorge, bendiciones, gracias por tus saludos. Me ministra demasiado la mera verdad y y hoy llegamos a una parte riquísima, muy. Amén. La voy a apuntar acá y al ratito pedimos, es más de una vez, para que digamos para el rato lo que podemos hacer ahorita, ¿no? Si no caigo como en la lista de los que le dicen a alguien, no, pues sí, que Dios te ayude y no le suplimos su necesidad. Vamos a empezar a orar por la petición de nuestro hermano Jorge allá en Chihuahua, amén. Pide oración por Flora Mendoza, por sanidad y salvación, y por sanidad y salvación por Guillermo Guadarrama. Pues, será tu cuñado, maybe. Bueno, Padre bendito, Señor, mira, Señor, las peticiones de Jorge, bendito Dios, allá en Chihuahua, Señor. Yo sé, Señor bendito, de antemano, Señor, que desde que estaba en su corazón, Señor, esperando quizás, Señor, que nos conectáramos, Señor, y estaba el deseo en su corazón de pedir, Señor, oración por estas personas, bendito Dios. Tú ya sabías el deseo de su corazón, ante tus ojos ya estaba, Señor, su petición, Señor, delante de ti, bendito Dios. Ahora, mi Dios, te pido, bendito Dios, que tú te glorifiques, bendito Dios, y tú respondas allá en tu morada, bendito Dios, y extiendas tu misericordia y tu favor, Señor. Te pedimos, Señor, por Flora, Señor Mendoza, por sanidad y por su salvación, bendito Dios, que el Evangelio sea manifestado en su vida y lo pueda comprender y pueda tener la seguridad, Señor, de que tú la has perdonado en la cruz del Calvario, Señor, que hay perdón de pecados para sus vidas, que tú no hiciste excepción de personas y vas a salvar a unos y a otros no, Señor. Cristo murió por todos por igual, bendito Dios. Te ruego, bendito Dios, que tú te glorifiques, Señor, ahí, la sanes, cualquier situación que sea, Padre.
Pero la principal, Señor, sánale el alma, sánale el corazón, sánala de esta vida de pecado y de muerte, Padre. Que el Evangelio se haga una realidad en su vida y pueda tener paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Fuera de todo movimiento religioso, fuera de toda denominación, Padre. Gracias. De igual manera, Señor, levantamos a Guillermo Guadarrama, Padre, por sanidad y salvación también de la misma manera, Señor. Mira, Señor, el corazón de Jorge, Padre. He ahí, él pone delante de tu presencia, no delante de nosotros, delante de tu presencia, porque él reconoce que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Y por cuanto empezamos con una alabanza, Señor, también dice tu palabra que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Padre. Lo creemos que su petición está delante de ti, Señor. Gracias porque verdaderamente eres un Dios misericordioso y tú respondes, Señor, cuando elevamos la oración a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por la salvación de estas 2 personas, Padre, y por sanidad, Padre, cualquiera que sea su situación, que tú, Señor, sanes sus vidas, pero que sanes su alma, Señor. Que la sanes de toda culpa del pecado, Padre, que verdaderamente la salvación, la luz del Evangelio venga a sus vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, miren, dice aquí el apóstol Juan, capítulo 3. Dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Reconociendo yo, no sé los demás, ¿verdad? Pero reconociendo yo mi vida, que en otro tiempo era enemigo de Dios, vivía haciéndole caso a esta carne de pecado y de muerte, en rebeldía, en desobediencia contra Dios. Mirando eso, mirando mi vida en mi pecado sin Cristo y mirando lo que dice aquí Juan, que dice, mira cuán amor, por así decirlo, a mí me está diciendo, mira cuán amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Por esto el mundo no te conoce porque no conoció a Él. ¿Sí? Si analizamos verdaderamente el amor de Dios y lo vemos, y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y lo dio como sacrificio vivo en la cruz del Calvario para aplacar la ira y el juicio de Dios contra la humanidad, para perdonar el pecado de la humanidad, para que no se pierda en la condenación o no se pierda bajo el imperio de la muerte para siempre, pero también para que no se pierda en la condenación. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdaderamente el amor de Dios es tan maravilloso. Imagínate tú, no tendría amor para contigo una persona que decidiera donar o regalarte un riñón si tus riñones ya no sirvieran, y mucho más si esta persona fuera un desconocido para ti, que no fuera ni siquiera tu familia. ¿No sería maravilloso el amor verdaderamente por ti para que vivieras al concederte Él o regalarte un riñón de su cuerpo para que tú vivieras más tiempo? Verdaderamente el amor de esa persona sería algo de apreciar, sería maravilloso, ¿sí? Y lo pudieras ver verdaderamente, oye, verdaderamente el amor de esta persona fue grande.
que Él decidió vivir sin un riñón para darme a mí el otro riñón para que yo viva. ¿No sería un acto verdaderamente de amor? Ahora bien, si te pones a pensar, el amor de Dios es mucho más excelente, porque el ser humano se perdió en la desobediencia, concibió el pecado y por el pecado concibió la muerte. Y el hombre vive por breve tiempo y después vuelve de vuelta al polvo de la tierra. Y todo por el príncipe de este mundo que lo engañó, lo sedujo a desobediencia y lo ató bajo la esclavitud del pecado en una vida en rebeldía contra Dios. Se perdió, por así decirlo, la humanidad. El cuerpo murió y vuelve a la tierra. Y ahora el amor de Dios tan maravilloso, tan grande, que no solamente nos da un riñón o un hígado o una pierna o un brazo, sino que Él dio su vida para arrebatarnos del imperio de la muerte. Él dio su vida voluntariamente por amor a ti y a mí, para librarnos del imperio de la muerte, del señorío de Satanás, para restaurar la humanidad a el propósito original para el cual Dios le dio la existencia, para que fuéramos a la imagen y semejanza de Dios. En vida, realidad y santidad, pero también para que vivamos en eternidad juntamente con Dios. Verdaderamente el amor de Dios es tan maravilloso que Él no solamente nos dio, por así decirlo, un riñón, pero Él dio su vida a cambio de nuestra vida para que nosotros tengamos vida, y no solamente vida en este mundo por un poco de tiempo, sino para que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Y todo es posible por el amor de Dios, que dio a su Hijo y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para pagar el precio, para comprarnos de vuelta del imperio de la muerte, para sacarnos del sepulcro, para darnos vida eterna. Toda persona, crean en Dios o no crean en Dios, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Muchos van a vivir en la eternidad en la presencia de Dios, y muchos van a vivir separados de Dios en la condenación eterna, pero de que se van a levantar de los muertos, se van a levantar. Verdaderamente el amor de Dios es tan maravilloso que no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre, tanto para el que cree en Él como para el que no cree en Él. El amor de Dios es parejo. Pero si una persona no quiere nada de Dios, ¿acaso va a querer pasar una eternidad con Dios en la vida eterna? No creo. Si una persona no quiere nada de Dios en este tiempo, no va a querer nada en la eternidad con Dios. Y el apóstol Juan nos exhorta: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios, dice. Pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que creen en el nombre de Cristo, aquellos que creen que Dios verdaderamente nos ha dado el perdón de pecados por medio de Jesucristo, y que en su muerte y en su resurrección nosotros tenemos garantizada la vida eterna, la vida después de los muertos. ¿Crees esa verdad? Si la crees, verdaderamente Dios te da el derecho y el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pero si tu vida es una vida de pecado y desobediencia, verdaderamente, aunque seas creación de Dios, no vienes a ser un hijo de Dios, por lo cual no estarás en la casa con el Padre para siempre. Porque dice la Escritura, Jesucristo mismo lo declara, que el Hijo permanece para siempre. Y si no eres hijo,
no permanecerás para siempre en la presencia de Dios. Serás echado a la condenación eterna, al lago de fuego. Pero si te arrepientes, el perdón de tus pecados es tuyo, y si crees en Jesucristo, eres hijo de Dios. Dios te da la potestad, la autoridad, el derecho, el título, te da un certificado de que eres hijo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo testifica en tu corazón que verdaderamente eres hijo de Dios. Sí. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si no ha conocido a Jesucristo el mundo, verdaderamente no nos conoce. Somos cosa desconocida, somos cosa que no la entienden. Somos vituperados por las gentes. Nos critican de santurrones, de religiosos, nos acusan de tantas cosas. Si verdaderamente llegamos a confiar en Dios en una totalidad absoluta y a poner nuestra fe absoluta en Jesucristo y en la verdad de quién es Él y lo que tenemos en Él, fuera de todo sistema religioso, verdaderamente hasta los religiosos, aún las personas de las iglesias, tanto cristianas que testifican o tienen el testimonio de Jesucristo, si ellos solamente están abrazando un sistema religioso, hasta para ellos nosotros les somos cosa extraña. No nos aceptan, nos aborrecen, les caemos gordos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren, aquí dice que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero no hemos sido transformados a esa naturaleza gloriosa, a la semejanza de la vida gloriosa de Jesucristo resucitado, que resucitó de los muertos en un cuerpo glorificado. Pero cuando Él, ¿verdad? Dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y dice la Escritura, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y en ese tiempo, cuando Él viene en las nubes, no viene a establecer su reino milenar, viene por su iglesia, viene por aquellos que le han creído, vienen por aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Él, pero en una fe verdadera y genuina en Él. Entonces viene por su iglesia, es el rapto de la iglesia. Los que estén vivos, los que no estén en el sepulcro, serán transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y este cuerpo verdaderamente tiene que ser transformado, glorificado a la semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Con esa gloria de Dios, esas vestiduras blancas que no es otra cosa más que la pureza, la santidad de la gloria de Dios en el hombre, con aquella gloria con la que fue hecho en el principio. Adán y Eva no tenían necesidad de ropas naturales, físicas, porque la gloria de Dios eran esas ropas blancas, resplandecientes que podemos ver en la transfiguración de Jesucristo mismo. Esas ropas blancas era la vestidura del hombre y no es otra cosa más que la gloria de Dios en el hombre. Dios verdaderamente, saludos Liliana allá en Facebook, Dios verdaderamente, ¿verdad? Dios verdaderamente hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí?
Dice Dios en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Y Dios hizo al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y si ahorita Jesucristo en su cuerpo glorificado está con unas vestiduras blancas resplandecientes, el hombre será transformado a esa imagen gloriosa del Hijo de Dios. Y entonces sí, dice aquí, por eso dice aquí Juan, miren, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste y nos llame a su presencia en el rapto, seremos transformados y seremos semejantes a Jesucristo, a ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que con ropas blancas resplandecientes, ¿sí? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y no todo aquel que tiene esta esperanza se purifica en sí mismo así como Él es puro. ¿Por qué? Porque si tienes esa esperanza, te abstienes de pecar contra Dios, porque aún creyendo en Cristo estamos vendidos en esta carne de desobediencia. Esta carne se rebela contra Dios. Esta carne se descuida tantito, la descuido tantito y se desboca como un caballo sin freno, con rienda suelta, a la maldad, a la desobediencia, al pecado, a los deseos de la carne. Pero si tenemos la esperanza de que quiero yo verdaderamente que cuando Él se manifieste, este cuerpo sea transformado, sea glorificado a la semejanza de Él, la mera verdad, esa esperanza me hace que me guarde de seguir viviendo en una vida de desobediencia, para que yo, cuando Él se manifieste, no me avergüence y me aleje de Él avergonzado por mi vida de pecado, sino para guardarme, para purificarme, así como Él es puro, así como Él vive en santidad. Debemos de repudiar las áreas de pecado de nuestras vidas. Sabemos lo que es pecado ante los ojos de Dios de nuestras vidas. Y si decidimos vivir en esas áreas que no le agradan a Dios, siguiendo las borracheras, la mentira, envolviéndonos en el placer de la carne, en el adulterio, en la fornicación, en la desobediencia, en el odio, en el rencor, en la avaricia. Si vivimos en esas cosas, nosotros verdaderamente no somos de Él, no le pertenecemos, no somos dignos de que Él nos diga que somos hijos de Dios. Pero si tenemos esta esperanza y nos guardamos de esas áreas que nosotros sabemos, y no tenemos que ir a un instituto bíblico, ni nos tienen que ir a hacer un lavado de cerebro para poder distinguir nuestras áreas de pecado en nuestras vidas. El Espíritu Santo da testimonio contra esa vida que no le agrada a Dios. Y si perseveramos en esa vida, cuando Él venga, la mera verdad, lo que nos va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sí? Jesucristo mismo lo dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, porque repudia todas esas áreas de pecado, para que si Él viene hoy, no nos avergüencemos y verdaderamente estamos listos esperando el rapto. Y si llega la muerte y seguimos en esa condición esperando y viviendo y refrenando esas áreas de pecado y nos vamos al sepulcro, de ahí Él nos va a levantar, porque es poderoso para levantarnos del sepulcro. Amén. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y entrarán a reinar con Él por 1000 años en esta misma tierra. Y la palabra que Dios le dice a Jacob, cuando miró la visión de una escalera que subía hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban, y cuando despertó Jacob, el Señor le dijo Dios en sueño, le dice, ¿verdad? Que esta tierra, tu descendencia, dice, será como el polvo de la tierra, ¿sí?
Pero yo te volveré a traer, dice, a esta tierra. Y te volveré a traer a esta tierra. Y le está diciendo ahí también acerca de la resurrección de los muertos. Jacob, si vivió justificado por la fe en Dios, lo vamos a ver un día, cuando Dios lo devuelva a esta tierra, a él y a su descendencia, a todos los que son de la fe en Abraham, que su fe les es contada por justicia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Creo que ese no podemos explicarlo porque ahí lo dice todo. Todo aquel que comete pecado infringe o quebranta o viola la ley también, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Y sabes que él apareció, perdón, lo leí mal. Y sabes que que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Analiza tu vida. ¿Qué te está diciendo este pasaje a ti? A mí me está diciendo que si aún me entretengo en el pecado, en la desobediencia, haciéndole caso a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne ahí están, estés en Cristo o no estés en Cristo. Pero si aún eres vencido por los deseos de la carne, ¿sí? No le has visto ni le has conocido, dice. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque si permaneces en él, estás en la convicción de la existencia veraz de Dios, el Dios vivo, el Dios creador del cielo y de la tierra, y estás verdaderamente convencido de que Jesucristo existió, de que Jesucristo vino, murió y te perdonó, y su sangre es suficiente para perdonar el pecado de tu vida. Y si estás con esa convicción, si verdaderamente le conoces y crees en él, estás en esa convicción, estás en Cristo y no pecas. Porque la misma conciencia testifica contra ti y el Espíritu Santo te constricta de que no menosprecies la sangre de aquel que te amó cuando no lo merecías y dio su vida para perdonarte, para darte un perdón que verdaderamente no merecíamos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si le fallamos, venimos y le pedimos perdón a Él, porque estamos en Él y sabemos que le hemos fallado. Y si nos mantenemos en esa posición, reconociendo verdaderamente la maldad y el pecado de nuestras vidas, en la convicción que esa vida no agrada a Dios, la podemos gobernar y refrenar por la convicción que nos da el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, para verdaderamente permanecer en Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Analiza tu vida. Si tú pecas, es porque no le has visto ni le has conocido. Quizás estás en una religión, pero no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, aunque no estés en ningún movimiento religioso, eres la iglesia de Jesucristo, eres el cuerpo de Cristo que Él compró con su sangre, si permaneces en Él y repudias el pecado de tu vida. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Jesucristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? ¿Qué les decía Jesucristo a los mismos religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer.
Si eres un hijo de Dios verdaderamente, procuras vivir una vida que agrade a Dios. No quieres verdaderamente que el nombre de Dios sea blasfemado, sea vituperado por causa de tu vida en desobediencia. ¿Qué dice la gente de ti si procesas una fe en Jesucristo? ¿Qué dice la gente de ti? Tus vecinos, tu familia, tus hijos, tu esposa. ¿Verdaderamente reflejas una vida en una convicción de que eres un pecador y que no debes de vivir esa vida de pecado? ¿O reflejas simplemente una religión? Cuando vas al templo, cuando vas a la iglesia, dices gloria a Dios, aleluya. Sí. A mí está tremendo este pasaje. Yo solamente le estoy dando su interpretación, dándole su punto de vista, analizándolo, escudriñándole, darle una aplicación práctica a nuestras vidas. Sí. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Practicas el pecado? ¿De quién eres? ¿Eres hijo de Dios? Las personas religiosas que no tienen a Cristo, no conocen la verdad, testifican que todos somos hijos de Dios. ¿Verdaderamente este pasaje está declarando eso? ¿Que todos somos hijos de Dios? La gente se confunde. Todos somos creación de Dios. Dios hizo a un solo hombre del polvo de la tierra, y de ese hombre y de esa mujer, porque la mujer estaba en el hombre, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, dice la Escritura, ¿verdad? A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Y dónde estaba la hembra si todavía no había mujer? Estaba en Adán, porque ¿de dónde fue tomada la mujer? De un pedazo de la carne de Adán. La mujer estaba en Adán, es parte de Adán. La mujer es carne del varón. Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí podemos analizar dónde estás tú parado en tu fe, en la presencia de Dios. ¿Practicas el pecado? No eres nacido de Dios. Eres un religioso. ¿Crees en Jesucristo? También los demonios creen en Jesucristo y no son salvos. Satanás mismo cree en Jesucristo y no es salvo. Tienes que vivir una vida verdaderamente en convicción de tu vida de pecado para repudiarla de tu vida. En una vida verdaderamente que lleve frutos de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento es que debemos de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Si decimos que le amamos y vivimos en pecado, mentimos. Creemos en Jesucristo como un acto religioso. Abrazamos a Cristo como una religión, pero no estamos en Él. ¿Sí? Si practicas el pecado aún en tu vida, tú aún no le perteneces a Cristo, aunque creas en Él, aunque creas que Él murió en la cruz del Calvario y perdonó, derramó su sangre. Sí.
Si comienzas a vivir haciéndole caso al Espíritu Santo que te redarguye de pecado y renuncias a esas áreas, la mera verdad, y te esfuerzas a dominar los deseos de la carne por amor a aquel que dio su vida por ti, puedes vencer la carne y puedes ser verdaderamente hijo de Dios. De lo contrario, eres hijo del diablo. O somos hijos del diablo, contándome yo también, si hago lo mismo. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No te entretienes haciendo lo malo. Pecamos porque le fallamos a Dios, pero si te arrepientes y le pides perdón a Dios y vives una vida verdaderamente consciente de, ay, Padre mío, perdóname, las palabrotas que se nos salen de la boca, y las reconocemos y las entendemos, y es que de esa manera sabemos que permanecemos en Él, si le hacemos caso a la convicción que el Espíritu Santo nos da de esa vida que desagrada a Dios. Yo reconozco eso en mi vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Sí? La descendencia de Dios permanece en Dios y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo podemos hacer justicia? Jesucristo habla de la religión correcta o la religión verdadera. A ver si hay la de esta. A ver si hay ese pasaje. Marcos, en Mateo. De las... Mucho más que hiera Biblia. No la encuentro. Hay un pasaje donde Jesucristo habla de la religión correcta. Dice que tienes que considerar a la viuda, al huérfano y al enfermo y estar ahí en sus necesidades. ¿Quieres ejercer la religión correcta? Esa es la religión. Las obras que hace el hombre para agradar a Dios. ¿Quieres hacer o ejercer la religión correcta? Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es verdaderamente lo que Dios ha hecho para el hombre, para perdonarlo, para justificarlo, para darle vida eterna. El hombre debe de vivir creyendo en esa verdad. Yo no puedo hacer nada para que Dios me perdone más que creer que Jesucristo ya dio su vida para perdonarme. Yo no puedo recibir el perdón de mis pecados haciendo cosas buenas. Si yo le doy verdaderamente dinero al pobre, le doy al hambriento, le doy de comer, le doy una cama al vagabundo, le doy una cobija al que tiene frío y todo eso. Si no me arrepiento de mi pecado y no digo verdaderamente o me pongo de acuerdo con Dios y le digo, Señor, verdaderamente soy pecador,
no recibo el perdón de mis pecados y todas esas buenas obras son como trapos asquerosos, trapos de inmundicia, dice la Biblia. Si yo pienso ser salvo o recibir el perdón de mis pecados haciendo cosas buenas y no me arrepiento de mi vida de pecado, no reconozco la maldad de mi vida de pecado por la cual Jesucristo tuvo que morir porque yo no podía recibir el perdón de mis pecados haciendo obras buenas, porque ya una vez que mentí, yo ya soy mentiroso, aunque deje de mentir. Ya una vez que cometí adulterio, yo soy un adúltero, aunque deje de adulterar. ¿Acaso si a una persona en las leyes de tránsito, si va a exceso de velocidad y lo para el oficial, ya es culpable de que iba a exceso de velocidad, ya violó las leyes de tránsito, es culpable? Aunque desde ese instante maneje al límite de velocidad y respete todas las leyes de tránsito, él es culpable, él va a pagar por esa ofensa, porque ya violó las leyes de tránsito. De la misma manera al pecador. Yo sin la sangre de Cristo soy mentiroso. Yo sin la sangre de Cristo soy un adúltero. Soy un fornicario. Soy un vil pecador. Aunque haga obras buenas, eso no me justifica de que Dios ya me va a perdonar mis pecados porque yo hago cosas buenas. Si no me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en Jesucristo y de veras creo que Dios me perdonó por medio de la sangre de Cristo y no está en lo que yo hice, sino en lo que Dios hizo, eso es la diferencia de la religión y del cristianismo. Acuérdense, cristiano es un imitador de Cristo. Trata de vivir imitando a Cristo. La primera cosa que debemos de hacer es en obediencia al Padre. Jesucristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Jamás pecó. Nosotros, nuestra carne de pecado nos convicta y nos sujeta a desobediencia. Si pecas, abogados tenemos con el Padre, a Jesucristo, para pedirle perdón. Pero no vas a usar ese perdón para vivir una vida de pecado, justificando, de todos modos, Jesucristo me perdona. Si yo cometo adulterio y le pido perdón, Él me perdona. Ya estás usando la sangre de Cristo para justificar tu vida en tu pecado. Mayor condenación tenemos para con nosotros. Y dice Jesucristo que si quieres ejercer la religión correcta, es esa. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, acuérdense, esta palabra hermano no habla de los hermanos en Cristo, no habla de tu hermano nacido en casa, hijo de tu padre y de tu madre, habla de el ser humano, del prójimo. Sí, de tu hermano, aquel que nació de los lomos de tu padre Adán y Eva. Sí. Si no hacemos justicia y no amamos a nuestro prójimo, no somos de Dios. Nosotros tenemos que amarlos porque Dios los ama de la misma manera que te amó a ti y a mí. ¿Acaso Jesucristo no dio su vida por ellos? ¿Les has predicado el Evangelio? ¿Verdaderamente tienes consideración por la situación de la condenación en la cual se encuentran sin Cristo? ¿Verdaderamente los amas? ¿Les has predicado el Evangelio? ¿Les has dicho que hay perdón de pecados para sus vidas si se arrepienten? ¿Verdaderamente amamos a nuestros prójimos? Si nosotros hemos recibido el antídoto para nuestra enfermedad del pecado y de la muerte, y vemos a otra persona que está en la misma enfermedad,
en esa enfermedad de pecado y de muerte, y no les decimos que hay un remedio para su mal, porque el mismo remedio para nuestro mal es para ellos, verdaderamente vivimos una vida de pecado y de maldad. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Miren, esto no te da el derecho de que te puedes casar con bigotón y mujer con mujer, O sea, que nos amemos los unos a los otros. Y van dos bigotones, dos hombres a quererse casar, que los case la iglesia, porque ahí dice que nos amemos los unos a los otros. Y la mera verdad es, bueno, ese es otro tema, porque hay pastores ya en Colombia, homosexuales, parejas de hombre con hombre casados, predicando el evangelio supuestamente. Verdaderamente que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios nos abra los ojos y nos quite ese corazón empedernido, la mera verdad, porque estamos ciegos siendo guiados por una bola de ciegos. Si este pasaje no lo confundan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano justas. Hermanos míos, no os engañen, si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Aquí está, ¿sí? El amor de Dios. ¿Qué empezó a decir acá arriba al empezar? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestro prójimo, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El llamado al Evangelio es toda persona que verdaderamente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y no despierta en ti un amor por el perdido, un amor por aquel que no tiene a Cristo, para que le hagas la invitación que venga a Cristo, no a tu iglesia, no a tu religión, pero que venga a Cristo para que seas salvo y reciba lo que Dios te ha dado a ti por la fe en Jesucristo. Si no tienes un amor genuino por tu vecino, por las personas, las gentes, si no tenemos un amor genuino por ellos, verdaderamente no tenemos a Cristo en nuestras vidas. El Señor me está convictando que debo de predicar el Evangelio más todavía. Tengo que predicar el Evangelio hasta por los codos y hasta por las orejas. Tratar de alcanzar a los más que tenga el Señor para que sean salvos. Hasta aún, por eso Jesucristo nos exhorta y nos da el mandamiento que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Hay un perdón de pecados para sus vidas. Y si no los amamos, si no les predicamos el Evangelio, es porque no los amamos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. Y acuérdense, no habla de los hermanos de la iglesia, no habla de tus hermanos nacidos en casa, hijos de tu padre y de tu madre. Habla de todo ser humano que está vendido en el pecado, en esta vida de pecado y de muerte, y hay un perdón para sus vidas. Y si no tenemos el amor suficiente para predicarles el evangelio y arrebatarlos de ese imperio de la muerte, de arrebatárselos a Satanás, no tenemos el amor de Dios en nosotros. Y el Señor me está convictando a mí esta mañana. Tengo que predicar el evangelio con poder del Espíritu Santo, con la convicción de que yo estoy convencido verdaderamente que Cristo murió y me perdonó en la cruz del Calvario cuando yo no lo merecía. Que Dios ha tenido amor para conmigo cuando yo no lo merezco. Que Él derramó su sangre cuando yo verdaderamente no valía la pena. Y Él me perdonó. Él me ha dado la victoria contra el sepulcro, contra el imperio de la muerte. Mira a tu vecino al lado. Ahí anda la muerte acechándolo atrás de él. Y si no tenemos el amor de Dios para predicarles el evangelio, no somos hijos de Dios. Sí. No somos cristianos. Cristianos es un imitador de Cristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Comía con los pecadores, comía con las prostitutas, comía con los endemoniados. ¿Por qué? Porque tuvo amor por ellos, porque sabía que Él iba a dar su vida por toda la humanidad. Los sacerdotes que se decían estar en la luz estaban en tinieblas y no lo recibían. Y estos que estaban en la oscuridad, luz les resplandeció y creían. Por eso Jesucristo les dice: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos, y ellos allá los condenarán, a esos líderes religiosos. Ahora bien, si estás siguiendo una religión o estás siguiendo a Cristo. Vamos a llegarle aquí al 19, voy a dejar el versículo 19 para adelante. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué bienes tienes tú en Cristo? Tienes el perdón de pecados. Tienes la justificación de que Dios te justificó por medio de tu fe en Jesucristo. No por tus buenas obras, no porque tú amaste a Dios o tú amas a Dios. Dios te perdonó desde antes de que tú nacieras por amor a toda la humanidad y tú ibas incluido. Tienes un bien, tienes bienes, tienes la gracia de Dios, la misericordia de Dios en tu vida. Tienes el perdón de pecados que Dios te perdonó en la cruz del Calvario. Tienes la santificación por medio de la fe en Jesucristo. Tienes esos bienes. Y ves aquel que no tiene bienes con la necesidad del perdón de sus pecados. Está en un estado de muerte y condenación. Sí. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Tú tienes bienes en este mundo. Y no solamente son los bienes materiales. Dice bienes de este mundo. Es tu dinero, tus posesiones. Tienes hartas cobijas en tu casa y miras allá afuera al callejero, al vagabundo, tapado con un cartón, con un periódico. Y no le das una cobija. Señor, háblame, porque yo necesito vivir esta palabra. Yo necesito vivir esta palabra. Hay convicción en mi corazón que estoy lejos verdaderamente de vivir una vida como un verdadero hijo de Dios. Yo necesito vivir esta palabra. Pero también si miro a mi prójimo muerto en su vida de pecado, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin salvación, y yo tengo esos bienes en mí y no se los administro, no les digo que hay perdón de pecados, que Cristo murió por él, que Cristo lo ama de tal manera que Cristo lo perdona siendo un homicida, siendo un violador, siendo de lo peor en este mundo como yo. Y que tanto como Dios ha tenido amor para conmigo como para con él, que si él pone su fe y su esperanza en Jesucristo puede ser verdaderamente salvo y puede vencer el sepulcro, puede tener la victoria contra la misma muerte. Y el día de mañana se levantará y reinará con Dios, con Jesucristo por 1000 años, si pone su fe y su esperanza en él. Y si yo no le ministro esos bienes a aquel que no los tiene, no soy un verdadero hijo de Dios. La palabra me está convictando a mí, yo no sé a ustedes, pero dejen a punto, aquí nos quedamos. 3:19. Ok, 19. Aquí nos vamos a quedar, versículo 19. Para la próxima, mañana terminamos. Padre bendito, gracias Señor. Padre, te pido Señor que me perdones, Señor. He sido infiel, Padre Santo, al llamado. Predico el Evangelio aquí, Señor. Pero no le digo, Señor, a mi hermano, no le digo a mi prójimo, Señor, que ese mismo perdón que tú me has dado en la cruz del Calvario está disponible para sus vidas. Esa misma esperanza de la vida, de la resurrección de los muertos, de que hemos conquistado el sepulcro en Cristo Jesús, Señor, esa misma esperanza, Padre, yo no la estoy compartiendo como tengo que, Padre. Si a alguien le ministró tu palabra, fue a mí, Señor. Quiero, bendito Dios, que me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, a que hable y testifique, Señor, del amor de Dios a toda persona que tú pongas en mi camino, Señor. De cualquier raza que sea moreno, sea güero, sea blanco, sea chino, sea japonés, sea estadounidense, Padre. Te pido, Señor, que me des, Señor, el denuedo de predicar el Evangelio a toda persona, sin hacer excepción de personas. Que si miro, Señor, ahí al homicida con la pistola en la mano, Señor, que me ayudes a tener amor por él para predicar el Evangelio, Señor, porque aquel remedio que había para mi estado de pecado y de muerte también está disponible para él. Y tú lo puedes arrebatar de la influencia de Satanás en su vida, y el Hijo lo puede hacer verdaderamente libre por la fe en él. Y yo no le digo nada, no le predico el Evangelio, no le predico de tu amor, Señor.
Solamente le predico a aquellos que han creído en ti, Señor. Para vergüenza mía lo digo, Señor, estoy corto verdaderamente de vivir una vida como un verdadero hijo de Dios. Padre, en tus manos deposito mi vida, en tus manos, Señor, me pongo, Señor. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Padre, convíctame cada vez más y más de esas áreas para verdaderamente reflejar la manifestación gloriosa de un hijo verdaderamente tuyo. Ayúdame, Señor, a invitar a las personas a que vengan a Cristo y que no vengan a una religión específica, Padre. Ayúdame, Señor bendito, a verdaderamente arrebatarlos, Señor, del imperio debajo la potestad de Satanás, para que vengan a la luz y a los pies de la cruz de Cristo y sean verdaderamente salvos, Padre. Ayúdame, Señor, a decirles que hay una esperanza de vida eterna, que el sepulcro, que ya hemos vencido la tumba en Cristo. La victoria que Jesucristo ha tenido contra el sepulcro es nuestra por la fe en Jesucristo. Somos copartícipes de la victoria contra el imperio de la muerte. Un día nos vamos a levantar de ahí, Padre. Gracias, verdaderamente, gracias, Señor. Uy, se me adelantó. Vámonos con esta. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a ver peticiones, comentarios. Ay, ¿dónde estábamos? Wow, son muchos. Ok, nos quedamos en Guillermo Guadarrama y oramos por él. La gloria y poder es para nuestro Señor Jesucristo. El Señor se glorificó en Soledad Mendoza. Amén. La libertó de su enfermedad. Gracias por sus oraciones. Ah, mira, gloria a Dios. El Señor se glorificó en Soledad Mendoza, la libertó de su enfermedad. Gracias por su oración. Amén. Gloria a Dios, me cae, gloria a Dios. ¿Quiere buscar algo ahí? Wow, man. Padre bendito, eres maravilloso, Padre, gracias. Gloria al poderoso de Israel, aleluya, amén. Santiago 1:26. Hermano, Santiago 1:26. A ver, vamos a ver, Santiago 1:26. ¿Dónde estoy? Santiago 1:26. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, amén. Ahí, ¿dónde estábamos? Acá. Wow, man, tremendo. Gloria a Dios, la mera verdad, gloria a Dios. Al Heim, I don't know qué dice, dónde y qué. ¿Quién sabe qué dice aquí? 12, Génesis, Éxodo 2, Levítico 3. ¿De dónde es usted, hermano? ¿De dónde nos predica? Mira, Jorge, estamos en San Pedro, California, pero yo soy de Morelos. Soy del estado de Morelos, México, al sur de la Ciudad de México, allá cerca de Cuernavaca. Amén. Y sí.
12 Génesis, Éxodo 2, Levítico 2, Algeia. I don't know quién es este cuate. Pero bueno, quiero pedirles oración por mí, la mera verdad. Quiero pedirle al pueblo de Dios oración por mí. Y aquí terminamos. Quiero que el Señor me dé un corazón verdaderamente para amar a mi hermano, para amar a mi prójimo, para predicarles el Evangelio, considerándome yo mismo en esa condenación en las cuales yo me encontraba antes sin Cristo, en la cual ellos se encuentran, y queriendo verdaderamente recibir el perdón de pecados, reconciliarme con Dios, tener la seguridad de que Dios un día nos va a dar vida eterna, que Dios no dejará nuestra vida en el sepulcro para siempre. Quiero verdaderamente que Dios me dé un amor genuino y verdadero aún por mis enemigos, para predicarle el Evangelio a aquel que me ha hecho mal, para predicarle el Evangelio al violador, al ratero, al homicida, a la prostituta, pero en amor, en el amor de Dios. Les pido sus oraciones. Quiero que Dios transforme mi corazón, me lleve más allá y más allá, hasta que se vaya perfeccionando mi vida a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Sé que en la carne es imposible, jamás llegaremos a la plenitud perfecta de Jesucristo, jamás, por más que le amemos a Dios, por más que aprendamos a amar a nuestro prójimo, esta carne se rebela contra el Padre. Que nunca deje de pedirle perdón a Dios cuando le falle, que nunca deje de venir a los pies de la cruz de Cristo, a esa sangre preciosa, para que sea santificado cuando le falle a Dios. La verdad, que Dios me guarde, porque sé que el enemigo se levanta contra mí. Miren, yo miro personas, estoy consciente de personas que viven en una vida de maldad, viven en una vida de pecado, viven en una vida separados de Dios y no les pasa nada. Y yo comparto el Evangelio aquí del diario, estoy compartiendo del diario la palabra, la sana doctrina, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional. Y veo que las personas que no quieren nada de Dios, que viven en el pecado, en la maldad, haciendo los designios de la carne, es como si Dios los bendijera, a la mera verdad. Y yo, que la otra vez estaba reflexionando en eso, a mí me roban por donde quiera. Me robaron de un storage, me han robado anteriormente herramientas, me han robado unas bicicletas que íbamos a llevar a Maniadero, a una misión allá, un comedor de niños allá en Ensenada, Baja California, y nos robaron como 7 bicicletas también. Me roban por todos lados, y yo le digo, Señor, ¿por qué? Es como si Dios fuera injusto. Un hermano en el Facebook, un hermano de por acá que conozco en persona, estaba renunciando a su fe hace unos días, porque decía, antes cuando no mencionaba ni siquiera el nombre de Dios me iba bien, y ahora comienzo a buscar de Dios y Satanás se levanta contra mí. Dice, mejor me devuelvo a ser ateo, renuncio a mi fe, ya no quiero saber nada de Dios. Dice, voy a renunciar a Dios. Y yo, wow, pedí oración por él. Y la mera verdad, el Señor lo convictó, regresó una noche, dice que le pidió a Dios perdón de rodillas y le dijo que lo ayudara, que lo sanara, y el Señor lo restauró, y aquí está otra vez siguiéndonos. Hola, Jamie, bendiciones, gracias, bienvenido. Dios no te va a soltar de la mano, amén. Pero digo, ¿cómo son las cosas, la mera verdad? Y yo digo, me robaron, la mera verdad, una cantidad, yo creo que cerca de los $11,000 a $15,000 en herramienta, una cámara de video que ocupaba yo para el ministerio, la iba a dedicar al ministerio por completo. Me robaron esas cosas, las encontré, alguien las estaba vendiendo en el internet.
Fui a la policía ni siquiera quiere ayudarme, hasta el día de hoy no me contestan las llamadas, no me dicen nada de mi caso. Había una persona que las estaba vendiendo y no fueron tras de ellas. Y digo, Señor, como si el favor de Dios se alejara de mi vida, como si Dios me desamparara. Pero como decía David, pero cuando alcé mis ojos y miré a Cristo y las huellas en sus manos y en su costado, vi verdaderamente la esperanza en la cual descanso. Aquí en esta tribulación, en este mundo de pecado y de maldad. Y vi la esperanza verdaderamente en la cual descanso, que un día a la voz de mando el Señor me va a levantar del sepulcro, si es que voy al sepulcro antes de que Él venga. Y consideré el camino y el destino de estas personas que hacen mal, y es como si Dios los bendijera, que un día tendrán su parte en el lago de fuego, en la condenación eterna. Y entonces entendí verdaderamente que en este mundo, aunque nos despojen, que yo testifiqué aquí en el video de que Dios me va a devolver todas esas cosas, y pasa el tiempo, la mera verdad, y veo cada vez menos posible de que Dios verdaderamente me conceda que me devuelvan todas mis cosas. La verdad, sí, honestamente, en mi corazón, cada día que pasa, veo que se aleja más y más y más la posibilidad de que yo recuperara mis cosas que dije que iba a mostrar aquí. Si Dios las quitó, gloria a Dios. Pido por la salvación de ellos que me robaron. Y mi corazón es verdadero en esto. Pero entre más y más digo, ¿quedaré yo como mentiroso? Que yo dije y testifiqué que para Dios no hay nada imposible, y que si Él me devuelve todo, y que Él es poderoso para devolverme todo, y que iba a entregar a esos rateros en mis manos. Verdaderamente cada día que pasa veo menos y menos y menos posible que eso suceda. Y digo, quedaré yo como un vil mentiroso aquí que testifiqué que Dios me va a devolver mis cosas, y si Dios no me las devuelve, y yo he declarado que Dios me las va a devolver. Y como pasa el tiempo, la mera verdad, desfallece mi corazón y pierdo la esperanza de que eso suceda. Y digo, Señor, no permitas que mis palabras caigan a la tierra. Que si yo he declarado, podré mostrar el vestido de novia de mi esposa que nos robaron, las baterías que teníamos para el ministerio, que queríamos usar para el ministerio el día de mañana, mi cámara, mi rompedora de cemento, un martillo para romper cemento nuevecito, y otras herramientas nuevas y muchas otras cosas, luces que tenía para una camioneta que tengo para el trabajo, que le iba a cambiar las luces. Y la mera verdad, me pregunto eso. ¿Quedaré como mentiroso ante ustedes? Quizás Dios nunca me responda. Miro los días que se fueron y ni siquiera la policía me responde. Como si el favor de Dios se hubiera alejado de mí. Pero no persisto. A mí no fallo, no dejo de seguir aquí persistiendo adelante, ¿no? Ya terminamos, solamente estamos platicando aquí, abriendo mi corazón, cómo me siento. Y digo, sí, el Señor no proveerá lo que necesita. A su tiempo usted confíe. Amén. Son cosas materiales, hermano, amén. Lo importante es la gracia de Dios en su vida. Amén, hermano. Gracias, Jorge, por tus palabras. Vamos a ver Santiago, ahí está, ¿verdad? 1:26.
Ya lo leímos, ¿no? Si alguno se cree religioso, vosotros refrenar su lengua, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sí. Acá está, era él, la religión pura y sin mácula. Ya la miré, Jorge, gracias. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo no es religión. Por desgracia, mucha gente está en pos de la religión cristiana y caen en el error a veces, la mera verdad. Le doy gracias a Dios porque Él no me llamó a mí a hablar aquí, a testificar aquí de religión, sino de la sana doctrina que tenemos en la palabra, ¿verdad? Me gustaría, la mera verdad, le pido a mis hermanos en Cristo que oren también por nosotros. Me gustaría que Dios nos diera el privilegio de tener un lugar donde congregarnos, donde predicar la palabra. Y quiero arreglar ahí un estudio, porque aquí estoy en la casa, está bien limitado el espacio, estoy aquí en el comedor, en la ventana esta le cierro la cortina abajo, porque si la dejo entra mucha luz y no se mira, y es un poquito incómodo, pero todo es para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Dios les bendiga ricamente. ¿Hay alguna petición de oración antes de que nos vayamos? En el Facebook, por allá, no, Facebook, ¿hay alguien conectado? ¿Hay alguna petición de oración antes de que concluyamos con el servicio? Con el servicio. Sí, es servicio, ¿no? Vamos a ver. Yo no puedo mirar los comentarios acá. En el Facebook no hay nadie. ¿Algún comentario? No. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor bendito, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia tan hermosa, Padre. Gracias, infinitas gracias, Señor. Padre bendito, ya total, Señor, si solamente hablé, Señor, emocionado, creyendo mirar tu favor en mi vida, Señor, que tú ibas a poner a estas personas en mis manos, Señor, a los que me robaron, y que te he pedido por ellos, Señor, que los perdones, que la luz del Evangelio llegue a sus vidas, que los alcances, los arrebates, Señor. Si ellos me robaron a mí, Señor, cosas materiales, Padre, yo te pido que tú se los robes a Satanás para tu reino, Padre. Mi corazón es sincero, mi corazón es verdadero en ese sentir, Padre. Pero la mera verdad, Señor, la esperanza de que pudiera, ahorita venimos con las peticiones, la esperanza de que pudiera yo, Señor, verdaderamente dar ese testimonio de que tú me devolviste todas esas cosas, Padre. Sería maravilloso, Padre, pero me basé, Señor, en mi declaración, en mis palabras, de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gustaría, Señor, que tú hicieras, Señor. Perdóname, me equivoqué quizás, pero no pierdo las esperanzas de que no hay nada imposible para ti. Si tú los agarras, ya han pasado mucho tiempo, Señor, pero tú puedes, tú sabes dónde está cada cosa que me robaron. Así se hayan ido a otro país, o quizás alguien de la NASA compró algo y se lo llevó a la estación allá en el espacio, Padre. Tú sabes dónde está cada cosa y para ti no hay nada imposible. Si tú las devuelves, gloria a Dios. Y si tú no las devuelves, gloria a tu nombre también, Señor. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos, Señor.
Tú me diste esas bendiciones y tú permitiste despojarme de esas bendiciones. Bendito y alabado sea tu nombre, porque tú eres el Dios y tú eres el que hace su voluntad y no te complaces, Señor. No te complaces, Señor, tú de la voluntad del hombre cuando pedimos mal, Padre. Te pido me perdones, Señor, si solamente hablé emocionado, creyendo que tú me vas a devolver esas cosas. Si las devuelves, gloria a Dios, a tu nombre. Y si no, gloria a tu nombre de todos modos. Tú te vas a glorificar en lo que estás haciendo en mi corazón. Yo te voy a comenzar a clamar por la salvación de estas personas nuevamente. Voy a hacer una lista de oración y ahí los voy a poner y voy a tratar de pedir cada mañana antes de empezar el servicio, meterme en oración y buscar tu rostro y pedirte por la salvación de estas personas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, tenemos oración. Ok, el Señor. Ok. Son cosas materiales y sí, lo importante es la gracia de Dios en su vida. Oración por Patricia y por Viviana y por Diana por salvación. Sí, amén. Por salvación. Sí, que el Señor toque sus corazones y devuelvan lo que se llevaron. Dios es grande y poderoso. La gloria es para Él. Amén. Si Dios lo concede, amén. Si no, pues también. Hubo una vez unas personas que me debían como $4,000 o más. Se me escondieron. Un día los encontré en una iglesia. Fui hasta esa iglesia y los encontré. Se espantaron cuando me miraron, se me andaban escondiendo. Después se fueron a otro estado y ya no los volví a mirar más, como por un periodo de 10 años. Eran cristianos, entre comillas. El Señor los convictó allá donde vivían. Y un día me hablaron, después de como 10 años, me dice, nos sentimos mal y que le vamos a pagar su dinero. Digo, gloria a Dios, ¿no? Porque los convictó de su maldad. Yo de todo corazón, ellos comenzaron a ir ahí a un estudio bíblico que dábamos en Montebello, California. Y ahí los conocí, estaban en una situación bien fea, bien dura, difícil económicamente. Y yo de corazón, voluntariamente, les presté más de lo que ellos me habían pedido. De corazón lo hice, les di más allá. Yo sí fui, ellos querían que les ayudara 1 milla y yo fui con ellos 2 millas. Y se me escondieron, yo daba por perdido ese dinero y el Señor los convictó y me devolvieron mi dinero. Y digo yo, wow, yo ya no contaba con ellos, yo ya se los había entregado al Señor, yo ya había renunciado, ya los había perdonado en mi corazón. Ya ni hablaba de eso. Y el Señor los convictó. Y me devolvieron mi lana. Y digo, aquí, pues no sé, pueden pasar los años. Ok, vamos a orar. Ay, ya me perdí. Creo que necesito mis lentes. No, sí alcanzo a mirar, pero... No se ríen, ya estoy viejito. Estos están muy grandotes. Estos. Que oración por Patricia, sí. Sí, están muy grosos, pero oración por Patricia y Viviana y por Diana. Padre bendito, Señor, venimos delante de ti pidiendo, Señor, por salvación, Señor, por Patricia, por Viviana y por Diana, bendito Dios, por su salvación, que el Evangelio se haga una realidad en sus vidas, Padre. Que resplandezca la sana doctrina del Evangelio en sus vidas, Señor. Lleno de gracia y de verdad, Señor, que tu gracia, esa gracia que dice que por gracia somos salvos, vaya, Señor, a sus corazones y los convicte, Señor, de la existencia tuya, de la verdad de quién es Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, por eso, por salvación de estas 3 personas, Patricia, Viviana y Diana, bendito Dios. Sí, que el Señor toque sus corazones, bueno, y devuelvan. Hola, oración por Pablo, Sebastián, Durante con esclerosis, Duarte, ok.
Por Pablo Sebastián Duarte con esclerosis múltiple. Dios los bendiga. Amén. Vamos. Padre bendito, mira, Señor, esta oración, Señor, por Pablo Sebastián Duarte, Padre. Tiene esta enfermedad, esta esclerosis, no sé qué enfermedad sea, ahorita checo, múltiple. Dios les bendiga ricamente, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Señor Jesús, tú, Señor, has vencido el imperio de la muerte. Tú has quitado la maldición del pecado sobre la humanidad, Señor Jesús. Si tú das la palabra, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Si tú das la palabra, Señor, esta enfermedad, Señor, de esta persona se va a la voz de mando. Si tú declaras la palabra, esta persona es sana de esa situación. Tú restauras su vida en el nombre poderoso de tuyo, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que si es la voluntad divina de Dios, dentro de su misericordia de Dios, recibe sanidad, no mañana, no pasado mañana, sino a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si Él dice, sé sano, que sea sano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Ha sido de mucha bendición su prédica. Dios lo guarde, Dios lo proteja. Gracias, Jorge, de todo mal, y guarde su entrada y su salida por siempre. Amén. Cuídense todos, que Dios los bendiga ricamente. Nos fuimos, pues el mensaje terminó bien en 1 hora, pero había estos detallitos que es bonito interactuar. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por sus oraciones. Les pido que me pongan en oración. Quiero un día, si Dios me lo permite, tener un lugar donde pueda predicar el Evangelio. Me gustaría hacer ahí un estudio un estudio, se puede decir, para el canal, para compartir en las redes sociales. Un estudio ahí bien, todo adecuado, bien, más práctico, y abrir esas puertas para otros ministros, otros pastores que quieran compartir en sus redes sociales, ¿verdad? Y que Dios se glorifique. Dios sabe mi corazón. Les pido que oren. Si Dios quiere verdaderamente el día de mañana permitirme ministrar en un lugar, que el Señor abra las puertas. Que el Señor abra las puertas. No quiero buscar el favor de los hombres, quiero buscar el favor de Dios, porque el hombre siempre pone excusas, siempre pone religiosidad en medio, siempre pone las denominaciones, siempre ponen las reglas y las leyes y las reglas de las denominaciones, y eso divide el cuerpo de Cristo. Que Dios se glorifique. Él sabe mi corazón. Si es de Dios, Él lo va a abrir. Él va a abrir un lugar, ya lo tiene de antemano, si es así. Pero sí, les pido oración por mi suegra, que si Dios quiere viene a visitarnos, y aquí la voy a tener, tremenda mujer, va a compartir aquí, y Dios nos va a ministrar por medio de ella. Amén. Dios les bendiga ricamente. Si es la voluntad de Dios, que la traiga con bien y pronto esté acá con nosotros y les predique el Evangelio de la gracia de Cristo. Amén. Bendiciones, nos vemos. Quizás en la tarde subamos un mensaje breve y unos cantos nuevamente con mi esposa. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bye. Gracias, Jorge, por tus comentarios. Y Elmer y todos los que nos siguen, saludos a donde quiera que se encuentren. Los amamos en el amor de Cristo. Amén. Amén.